Bienvenidos a esta exploración de hoy. Vamos a sumergirnos en un tema fascinante, cómo el orden, o bueno, la falta de él, en nuestros espacios físicos puede tener un eco sorprendente en nuestra mente, emociones y hasta en cómo nos va en la vida. Puede ser que ordenar un armario sea el primer paso para ordenar la vida. Es una pregunta potente, ¿eh? Pues sí. Y para analizarlo nos basamos en ideas clave del libro La magia del orden consciente, un camino hacia una nueva realidad, de Cristina Santamaría Duch. Es una mirada, diría yo, muy personal y a la vez muy práctica sobre cómo transformar nuestro hogar puede abrir puertas a una nueva forma de vivir. Exacto. Y nuestra misión aquí, si quieres, es destilar un poco la esencia de su propuesta. Porque lo interesante es que no es teoría abstracta, ¿sabes? Nace directamente de la experiencia vital y una experiencia intensa de la propia autora. Ajá. Queremos entender qué es exactamente esto del orden consciente y cómo puede actuar como una herramienta de sanación, de creatividad, incluso de productividad. Vamos a desgranar tanto la filosofía como las estrategias que propone. Es que detrás de este método hay una historia potente de resiliencia. La autora pasó por desafíos vitales muy fuertes, pérdidas, reinvenciones, hasta encontrar en algo que, fíjate, siempre disfrutó ordenar espacios, su verdadera vocación. Curioso, ¿verdad? Mucho. Ese viaje personal es lo que le da, creo yo, profundidad a su enfoque. Así que, si te parece, empecemos por entender de dónde viene esta idea, este concepto del orden consciente. Perfecto. A ver, el término clave aquí es ese, orden consciente. No se trata solo de, digamos, colocar cosas bonitas o seguir una moda minimalista. Es un proceso intencional, profundo, que busca conectar nuestro espacio físico con la sanación emocional y el propósito vital. O sea, ver el acto de ordenar como un diálogo con una misma. Justo eso. Y esa visión, como decías, se forjó a través de experiencias muy concretas. Desde una infancia en Barcelona marcada por contrastes, la armonía natural de su madre frente al orden súper meticuloso, casi obsesivo de su padre. Sí, cuenta una anécdota del despacho del padre, ¿no? Que era intocable. Intocable. Y ella desarrolló la habilidad de entrar sin que se notara. Imagínate. Ya apuntaba maneras. Y luego, lecciones tempranas en el trabajo, como aquella historia con un tal señor Rocaful, ¿te acuerdas? Sí, que le dijo algo como, Cristinita, primero ordena tu escritorio. Y después vas a ver cómo se ordena la cabeza. Ahí está, una semilla plantada muy, muy pronto. Esa conexión mente-espacio. Y esa conexión se hizo súper evidente en Hong Kong con 24 años. Esa experiencia tiene tela. Se encontró una oficina caótica, montañas y montañas de muestras de ropa. Un desastre. Lo normal habría sido agobiarse, ¿no? Pues sí, pero en lugar de eso, vio una oportunidad. Ordenó, seleccionó todo aquello y, con lo que sobraba, creó una red de vendedoras en España. Transformó el caos físico en pura iniciativa. Es un ejemplo clarísimo de esa habilidad que menciona de ver orden en el desorden. Totalmente. Pero claro, no todo fue un camino de rosas. Vivió una separación complicada, momentos de soledad, la crianza de sus hijas y pérdidas muy, muy dolorosas. Su hermano en 2019 y su compañero de vida en 2022. Golpes duros. Momentos que la llevaron a buscar refugio, ¿no? A sanar. Habla de la naturaleza, de retiros, de viajes. Sí, el mar, el sol, los paseos en bici, se convirtieron en su terapia. Y es en esa búsqueda de sentido, sobre todo después de un accidente de patinete, que la obligó a parar en seco. Sí, lo menciona. Un punto de inflexión doloroso. Exacto. Ahí es donde conecta más profundamente con su propósito. Fíjate, la astrología humanista le ayudó a reinterpretar esos golpes no como castigos, sino como parte de un ciclo evolutivo necesario. ¡Qué interesante! Y le reveló que su vocación estaba ligada a eso que siempre le había gustado, ordenar espacios para otros, algo que le salía natural. Y experiencias como el Camino de Santiago, que hizo de forma iniciática, también reforzaron esa idea. Sí, un camino guiado por un chamán con dinámicas de grupo fuertes de morir para renacer. Ahí comprendió que el orden lo abarca todo, lo mental, lo emocional, lo físico. Todo, Todo está interconectado. Y de ahí, de toda esa vivencia, surge uno de los pilares de su método, el concepto de soltar. Sí, profundicemos ahí porque es crucial. Soltar no es simplemente tirar cosas a la basura. No, claro.
La autora describe muy bien el miedo o incluso la vergüenza que sienten muchas personas al mostrar su desorden, al enfrentarse a sus acumulaciones. Desprenderse de objetos está cargado emocionalmente. Tiene una parte muy íntima, ¿verdad? Muchísimo. Por eso, guiar ese proceso requiere una empatía enorme. Hay que entender el valor, a veces invisible para otros, que le damos a nuestras cosas. Es acompañar un desapego que puede ser realmente difícil. De hecho, es curioso cómo sus clientes le dicen eso de soy incapaz de soltar, pero cuando tú vienes pasan cosas mágicas. ¿Qué hay allí? Pues mira, yo creo que es una combinación. Por un lado, la energía empática que ella proyecta, esa sensación de seguridad que ofrece el acompañamiento profesional. Entiendo. Y por otro, el hecho de que alguien externo, sin ese apego emocional a los objetos, puede hacer las preguntas claves, ¿sabes? Puede sostener el espacio para que la persona se permita, por fin, dejar ir lo que ya no le sirve, sea algo físico o algo más simbólico. Y el impacto de lograr ese orden es tangible. La idea de espacios claros, mente clara. No es solo un dicho popular. No, para nada. Se apoyan estudios serios, como el de la Universidad de Princeton que mencionas, dirigido por Sabine Kastner. Usaron resonancia magnética funcional, fMRI. Para ver el cerebro en acción. Desorden visual compite directamente por nuestros recursos mentales. Dificulta la concentración, el procesamiento de la información. Vamos, que nos agota. Claro. Es un insight potente. El desorden no solo distrae, sino que activamente reduce la capacidad del cerebro para enfocarse y pensar con claridad. Podríamos decir que el caos externo nos roba capacidad cognitiva, literalmente. Así que ordenar, en ese sentido, libera esos recursos. Y eso se ve en las anécdotas de clientes que cuenta. Ana, la madre agobiada que recuperó la calma. O Miguel, el profesional que trabajaba desde casa y vio cómo su productividad se disparaba al organizar su oficina. Son ejemplos de cómo simplificar lo externo trae paz interna. Y esa paz interna se conecta directamente con el autocuidado, ¿no? Totalmente. Ordenar el espacio puede ser una forma muy concreta, muy real, de cuidarnos, de reducir la sobrecarga sensorial, el estrés. Es aplicar la filosofía del menos es más a nuestro entorno más inmediato. Ahora, un tema interesante, la creatividad. A menudo se idealiza el caos del artista, ¿verdad? El genio desordenado. Sí, es un cliché bastante extendido. Pero Christina Deutsch lo conecta más bien con el orden. Menciona prácticas como las páginas matutinas de Julia Cameron de El camino del artista como forma de despejar la mente y dejar espacio a la inspiración. Aquí el debate es curioso, la verdad, porque también hay estudios como uno de la Universidad de Minnesota de 2013, liderado por Kathleen Box, Ah, sí, creo que sé cuál dices. que sugerían que un entorno desordenado podría fomentar un pensamiento más innovador, más fuera de la caja, mientras que el orden favorecería enfoques más, digamos, convencionales. ¿Cómo encaja esto? Buena pregunta. ¿Son visiones contradictorias o...? Yo creo que no necesariamente. Quizás no es una dicotomía tan simple. A ver, lo que propone el enfoque del orden consciente, y tiene bastante sentido, es que un orden funcional, saber dónde están tus herramientas, tener espacio físico y mental para crear, libera la mente precisamente para que fluyan las ideas. Entiendo. El caos puede generar chispas iniciales, pero necesitas cierto orden para darles forma. Exacto. Quizás el caos es bueno para la divergencia y el orden para la convergencia. Probablemente la clave está en encontrar un equilibrio personal y en adaptar el entorno a la fase del proceso creativo en la que te encuentres. No es lo mismo buscar inspiración que ejecutar una idea. Tiene lógica. Otro aspecto que me parece fascinante del libro es la sanación de espacios. Esta idea de que los lugares pueden sentirse intoxicados. Sí, por el desorden acumulado, por objetos rotos o cargados con energía de recuerdos negativos, de etapas pasadas. Es como si el espacio absorbiera esa densidad, ¿no? ¿Algo así? Se propone identificar esas fuentes de energía densa desde regalos de relaciones pasadas que duelen, hasta el simple acumulamiento sin sentido, y luego aplicar técnicas de desintoxicación. ¿Y qué tipo de técnicas son esas? Aparte de lo obvio, claro. Bueno, primero, lo obvio es fundamental, despejar y limpiar a fondo. Pero luego se añaden prácticas más energéticas, más sutiles. ¿Cómo cuáles? Pues quemar salvia o incienso, usar sonidos como campanas o cuencos tibetanos, colocar ciertos cristales o incluso plantas que se consideran purificadoras. Plantas, ¿cuáles, por ejemplo? Menciona la sansevieria, la dracena, el potos.
plantas que además de decorar, ayudan a limpiar el aire y, según estas creencias, también la energía del ambiente. Curioso. Se trata de limpiar no solo lo visible, sino también la atmósfera del lugar. Cuenta la anécdota de Julia, una clienta que se sentía como atrapada por objetos de relaciones pasadas. Sí, la leí. Ujú. Y que encontró una gran liberación al sanear su espacio con estas técnicas. Esta conecta con una dimensión más, energética, ¿verdad? Que la acumulación no solo bloquea el flujo físico, sino también el emocional y energético. Exacto. Desde esta perspectiva, limpiar conscientemente permitiría que esa energía estancada, densa, circule de nuevo, se renueve. Y esa circulación de energía se relaciona también con la productividad, volviendo a algo más terrenal. Sí, volvemos al estudio de Princeton. El desorden compite por la atención del cerebro, afecta la concentración, la toma de decisiones. Un entorno ordenado reduce esa carga cognitiva. Libera recursos mentales para lo importante. Tiene toda la lógica del mundo. Claro. Menciona el ejemplo de Google, que rediseñó sus oficinas buscando espacios más abiertos, organizados, para fomentar el bienestar y la colaboración. Y la anécdota de Marta, la emprendedora. Esa es muy clara. Su productividad mejoró radicalmente al ordenar su espacio de trabajo. El análisis es sencillo. Menos desorden visual y funcional equivale a menos estrés, mejor enfoque y, por tanto, mayor capacidad para tareas complejas. Es una inversión directa en eficiencia y bienestar laboral. Y todo esto al final confluye en la paz general del hogar, el hogar como refugio, como templo personal. Totalmente. Hay estudios, como uno publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin, que correlacionan hogares descritos como caóticos o desordenados con mayores niveles de estrés, de fatiga, incluso con síntomas depresivos en quienes los habitan. Es fuerte. Sí. El hogar ordenado actúa como un ancla emocional. Piensa que en un mundo exterior que a menudo es caótico e incierto, tener un espacio propio que percibimos como sereno, como bajo nuestro control, eso da una sensación vital de estabilidad y seguridad. El testimonio de Maite, una clienta de julio de 2024 que se cita, es muy ilustrativo. Describe una transformación súper profunda. Sí, habla de liberación de bloqueos, mejora en relaciones, aumento de autoestima, una sensación general de bienestar. Dice que su casa ahora tiene más luz, otra energía. Es un cambio que va mucho más allá de lo estético, de lo superficial. Bueno, y si queremos lograr algo así, ¿cómo se hace? Pasemos a las herramientas prácticas. Cristina Dutch empieza por algo clave, la escucha activa. Fundamental. No es solo oír lo que dice el cliente, es captar las emociones, las intenciones no dichas. Algo que, curiosamente, dice que aprendió en Hong Kong, teniendo que escuchar mucho en silencio antes de actuar, por la barrera del idioma. ¡Qué curioso! Esos momentos de café, previos a empezar a ordenar, son clave. Permiten entender a la persona, sus miedos, el origen de la acumulación. Sin esa escucha empática, sin juicio, es muy difícil personalizar el proceso y abordar las resistencias emocionales que siempre surgen. Luego viene el análisis y planificación. Y lo adapta, ¿no? Si es presencial, evalúa la energía del lugar, las vicisitudes. Si es online, hace recorridos virtuales. Sí, se adapta. Y siempre con presupuestos personalizados y una comunicación muy sensible sobre los ritmos de cada persona. Insiste mucho en que no hay fórmulas únicas. Eso es importante. Refuerza que el orden es un viaje personal. Exacto. El objetivo no es una perfección de revista impuesta desde fuera, sino encontrar la funcionalidad y el bienestar para esa persona en su contexto vital. Y para guiar ese viaje ofrece un plan concreto. Transformación en 30 días. ¿Cuáles son los pasos clave de ese plan? A ver, la estructura general que propone es, primero, visualizar. ¿Cómo sería tu espacio ideal? Tener una imagen clara. Vale. Segundo, ordenar por categorías, no por habitaciones. Este es un punto muy del método con Mari también, pero ella lo adapta. Empezar por ropa, seguir con libros, papeles, objetos varios, lo que llama komono, y dejar lo sentimental para el final. Que es lo más difícil, claro. Siempre. Tercero, decidir. Para cada objeto, hacerse preguntas clave. ¿Me aporta felicidad ahora? ¿Tiene una utilidad real en mi vida actual? ¿Tiene valor para mí hoy? ¿O lo guardo por culpa, por miedo, por simple inercia? Preguntas potentes. Cuarto, agradecer y soltar. Despedirse con gratitud de lo que se va, reconociendo su servicio pasado. Quinto, asignar un lugar. Cada cosa que se queda debe tener su sitio fijo, su casa. Y sexto, mantener.
Crear hábitos diarios y revisiones periódicas para que el orden perdure. Suena estructurado, pero también muy conectado con la emoción, ¿no? Especialmente al decidir qué se queda y qué se va. Ese punto 3. Totalmente. Y aunque propone una estructura semanal, semana 1, preparación, semana 2, despejar salón-cocina, semana 3, dormitorios-baños, semana 4, mantenimiento, recalca que lo crucial es la flexibilidad y la autocompasión. Que no es una carrera. Para nada. No es una carrera ni una competición. Es un proceso de autoconocimiento a través de nuestros objetos y nuestro espacio. También da consejos específicos, por ejemplo, para ayudar a los niños a desprenderse de juguetes. Sí, involucrarlos, hacerlo un juego, rotar juguetes para que no se saturen, limitar el espacio de almacenamiento, fomentar la gratitud por lo que dan. Menciona cómo el exceso de estímulos y el desorden puede afectarles, causando sobrecarga sensorial o ansiedad. Hay una anécdota de una niña de 12 años con ansiedad. ¿Sí? ¿Que mejoró al ordenar su habitación? Exacto. Y también alerta sobre errores comunes al intentar ordenar por cuenta propia. ¿Cómo cuáles? Para que no caigamos en ellos. Pues mira, empezar sin un plan claro, acumular por si acaso sin criterio, intentar abarcarlo todo de golpe y quemarse. Uf, eso es muy típico. Ignorar la causa raíz del desorden, malos hábitos, emociones no gestionadas, buscar una perfección paralizante, no crear sistemas sostenibles o subestimar el tiempo y la energía que requiere el proceso, y no pedir ayuda cuando se necesita. Errores que, en el fondo, reflejan patrones psicológicos, el apego, el miedo al futuro, la procrastinación. Por eso el enfoque debe ser integral. No basta con ordenar la superficie, hay que abordar los hábitos y las emociones subyacentes para que el cambio sea sostenible y sobre todo verdaderamente liberador. El libro también toca dimensiones que van más allá de lo práctico. Habla mucho de la gratitud. Sí, como una práctica constante en su vida. Una herramienta de resiliencia que ella misma usó para superar sus propias adversidades. Agradecer lo simple, lo presente, lo que sí hay. Desde la psicología positiva sabemos que la gratitud es potentísima. Cambia el enfoque mental de la carencia a la apreciación. Exacto. Nos ayuda a valorar lo que sí tenemos generando bienestar. Y eso conecta perfectamente con encontrar paz y armonía en el propio espacio. Y hay una perspectiva interesante sobre invertir en orden. Plantea que la resistencia a pagar por ayuda profesional a veces refleja una mentalidad de escasez o incluso una baja autovaloración. Es un punto delicado pero importante. Verlo como una inversión en bienestar, como un acto de amor propio. Es una conexión potente, ¿sí? Sugiere que cuidar nuestro entorno físico e invertir en él, ya sea tiempo, energía o dinero, puede ser un catalizador para cambiar creencias limitantes sobre el merecimiento, sobre la abundancia. Como si al crear armonía fuera invitaras a que la energía, incluida la financiera, quizás fluya mejor dentro y alrededor nuestro. Podría interpretarse así. Al menos es un cambio de mentalidad interesante, pasar de verlo como un gasto a verlo como una inversión en una misma y en la calidad de vida. El tono de los epílogos y agradecimientos del libro refuerza mucho esta idea transformadora. La gente que la conoce, sus editores, coaches, amigos, ven su método como una puerta hacia la esencia, hacia la armonía interior. Se percibe que el impacto va más allá de tener una casa ordenada. Totalmente. Entonces, recapitulando un poco la esencia de la magia del orden consciente, ordenar nuestros espacios de forma intencional, como propone Christina Deutsch basándose en su propia y densa experiencia vital, es mucho, mucho más que limpiar y organizar. Sí, es un camino. Es un camino hacia la claridad mental, hacia la paz interior y potencialmente hacia una transformación personal significativa. Exactamente. Queda claro que desde esta visión, ordenar trasciende lo puramente físico. Implica trabajar con nuestras emociones, nuestra mente, nuestra energía, incluso nuestra conexión espiritual, si queremos llamarlo así. Es buscar una coherencia profunda entre cómo vivimos por dentro y cómo habitamos nuestros espacios. Y para cerrar, como siempre, dejamos una reflexión que surge de todo esto que hemos hablado. Si nuestro entorno físico puede ser un espejo y a la vez un motor de nuestro estado interno de formas tan profundas, ¿qué pequeño rincón de nuestra vida, tal vez un olvidado o caótico, podríamos empezar a ordenar conscientemente esta misma semana? ¿Y qué cambio interior, por pequeño que parezca, podríamos estar invitando al hacerlo?